Oliver estaba de viaje de negocios en el extranjero cuando quedó atrapado en un ataque terrorista. Todos me llamaban. Mi suegra me dijo que ella y mi suegro estaban en la embajada, esperando ansiosamente que yo les ayudara a negociar con ellos. Incluso mi padre, que no me había llamado ni una sola vez en 10 años, me llamó. Dijo que tenía contactos en la embajada y que tal vez podría conseguir la repatriación de Oliver. Incluso mi mejor amigo, los colegas de Oliver, los vecinos y los amigos llamaban para pedir información. Solo yo, recuperándome del parto, colgaba tranquilamente una llamada tras otra. Después de todo, cuando Oliver vio la noticia de que su exnovia, una corresponsal de guerra, estaba atrapada en una zona terrorista, no dudó en abandonar a su esposa y a su recién nacido para volar y comprobar que estuviera bien. En ese momento, agarrándome el vientre con el líquido amniótico ya goteando, le pregunté, ¿de verdad estás eligiendo abandonar a tu esposa e hijo para volar a una zona de guerra? Si te vas, Oliver, te juro que no limpiaré el desastre por ti. No respondió, pero el sonido de la puerta al cerrarse de golpe lo dijo todo. Entonces, si él se sentaba a destruirse a sí mismo, ¿por qué debería ser yo quien lo salvara? Capítulo 1. A Oliver le encantaba ver las noticias internacionales. Nunca entendí por qué, hasta las noticias de hace 2 días. Una corresponsal de guerra china había sido secuestrada durante un reportaje en el lugar. Las imágenes duraban solo unos segundos, pero la reconocí. Julia, la presentadora más conocida del canal internacional, estaba sentada en el sofá, con un embarazo muy avanzado, comiendo melón y sintiendo lástima por la periodista. Pero Oliver de repente tiró el frutero cuando se levantó. Su rodilla golpeó con fuerza la mesa de centro. Incluso yo sentí que se me tensaba el vientre al oír el sonido. Pero Oliver no pareció notar el dolor en absoluto. Se tambaleó hacia la cocina e intentó servirse una bebida, pero en su lugar presionó el botón del agua hirviendo. Se escaldó tanto que rompió el vaso. Después de enjuagarse con agua fría, corrió al dormitorio y cerró la puerta de golpe. Una hora más tarde salió y dijo con rigidez, tengo que irme de viaje de negocios repentino. Apreté el melón con fuerza, pero me levanté con calma. Oliver, doy a luz en unos días. ¿De verdad crees que ahora es un buen momento para irme? ¿Y si me pongo de parto? ¿Sabes? Mi madre murió al dar a luz a mi hermano. Me aterra el parto. ¿Y no has dicho lo emocionado que estás por conocer a nuestra hija? ¿No quieres que la primera persona que vea en este mundo sea su padre? Su rostro palideció, pero momentos después repitió, este viaje es importante. Tengo que irme, pero no te preocupes, prometo que volveré antes de que nazca el bebé. Sonreí, aunque para entonces mi vientre ya se estaba contrayendo y el líquido amniótico había comenzado a correr por mis piernas. Te dejaré ir, pero Oliver, déjame ser clara. Pase lo que pase por este viaje, tú asumirás las consecuencias, no te cubriré. Tal vez la seriedad en mi expresión lo hizo estremecerse un poco. Asintió solemnemente. No te preocupes, te juro que volveré sano y salvo. Luego corrió de vuelta a la habitación, metió algo de ropa en una bolsa, se puso los zapatos y se dirigió a la puerta. No pude evitar la ternura en mi corazón. Oliver, espera. Se dio la vuelta molesto. Dijiste que podía ir. ¿Y ahora qué? Apreté los puños. El dolor en mi vientre se agudizó, pero solo dije con calma, olvidaste tu pasaporte. Arrastrando mis piernas empapadas me dirigí al dormitorio. Después de entregarle su pasaporte, también le di una tarjeta bancaria. Esta tarjeta contenía todo el salario que Oliver me había transferido durante los 7 años de nuestro matrimonio. Al ver mi tarjeta mientras tomaba el pasaporte y la tarjeta, la mano de Oliver tembló ligeramente. Incluso sus ojos se tiñeron de un rojo tenue. Por un instante pensé que se quedaría, pero en cambio metió ambos en su bolso y volvió a jurar, no te preocupes, prometo que volveré antes de que te pongas de parto. Entonces cerró la puerta de golpe y se apresuró a irse. Escuché el eco hueco de la puerta al cerrarse y con calma marqué el 120, llamando a una ambulancia y al personal del centro posparto. Un hombre que ni siquiera notó que se me había roto la fuente, todavía tuvo la audacia de hacer una promesa solemne. ¡Qué ridículo! Capítulo 2. Oliver y yo nos conocimos en un club de montañismo. En ese momento estaba bajo una inmensa presión en el trabajo, enfocada únicamente en ganar dinero. Me agoté con las horas extras, dependiendo de las caminatas de fin de semana para recargar. Oliver se unió al club un año después que yo. Al principio era solo un miembro más, pero como siempre éramos los primeros 2 en llegar a la cima, gradualmente nos acercamos. Él trabajaba en finanzas, yo trabajaba en tecnología. A él le encantaba el senderismo, a mí también. Así que el día en que llegamos a nuestras 100 cimas, me confesó, nada de romance, nada de trucos, solo una simple Nicole, salgamos. Y yo dije, sí. Después de todo, mi padre una vez iluminó media ciudad con fuegos artificiales para conquistar a mi madre, un gran gesto que le costó la cárcel, pero eso no lo impidió exigir un hijo después, lo que llevó a mi madre a tomar medicina china durante años y finalmente morir durante el parto. Así que para mí, el romance no importaba, la ostentación no importaba, la estabilidad sí, y Oliver era todo esta
estabilidad. Nunca llegaba tarde a la cita. Sus regalos nunca eran creativos, pero siempre traía algo. Nunca se ofreció a recogerme en la lluvia, pero si se lo pedía, siempre venía. Así que en nuestro tercer año de noviazgo nos casamos. La vida después del matrimonio no fue diferente. Yo cocinaba, él lavaba los platos. Yo hacía las compras, él cocinaba el arroz al vapor. Los días tranquilos y estables me hicieron creer que Oliver era el indicado para mí. Hasta que hace 3 años, cuando asistimos a la boda de uno de sus amigos de la universidad, durante la despedida de soltero, uno de sus amigos se embriagó y, agarrando la mano de Oliver, lloró consoladamente. Oliver, me rompe el corazón verte sin vida, en lo que te has convertido. Ahora estoy casada, entrando en la felicidad, pero verte así me duele. Si Julia no se hubiera ido al extranjero a ser corresponsal de guerra, tal vez no te hubiera cerrado el corazón. Oliver me miró inmediatamente. Ignóralo, está borracho, dijo. Sonreí, pero no dije nada. Más tarde esa noche hice un comentario punzante. Oliver, tengo muchos defectos, pero mi única fortaleza es cortar el amor sin dudarlo. Se quedó en las sombras, así que no pude ver su expresión. Pero después de eso, Julia desapareció completamente de nuestro mundo hasta ahora. Se tambaleó como si la hubieran golpeado. Al ver su expresión, sentí una punzada de culpa. Después de todo, en los 7 años estuve casada con Oliver, ella me trató con verdadera amabilidad, llenando el vacío que dejó la pérdida de mi madre. Pero ahora, Oliver lo había destruido todo. Con calma le entregué la grabación de video de mi conversación con Oliver esa noche. Mamá, no me culpes por ser fría. Fue decisión de Oliver. Con dedos temblorosos, tomó el teléfono. Cuando terminó de verlo, se desplomó en el suelo. Le costó varios intentos recuperar la voz. Escúchame, Nicole. No pasa nada entre Oliver y Julia. A pesar de todo, no pude endurecer mi corazón. Aunque me dolía la cesárea, me levanté de la cama para ayudarla a levantarse. Igual que cuando rompí aguas y Oliver se fue sin mirar atrás, aún así me ablandé lo suficiente como para darle mi tarjeta bancaria y mi pasaporte. Sé que no hubo nada físico entre él y Julia, pero el hecho de que abandonara a su esposa y a su hija recién nacida para ir corriendo a una zona de guerra solo para encontrarla, eso me dice exactamente lo poco que significaba nuestra familia para él. Eligió dejar a mi hija sin padre y a mí, una viuda, solo para perseguir a Julia. Así que ahora tiene que afrontar las consecuencias de esa decisión. Su rostro palideció bajo el peso de mis palabras. Abrió la boca para hablar varias veces, pero no pudo encontrar las palabras. Tal vez ni siquiera ella podía justificarlo ya. Finalmente dejó de intentar convencerme. Su cuerpo aún temblaba. Se levantó lentamente. Cuídate durante la recuperación. Me voy ahora. Al darse la vuelta para irse, de repente pareció haber envejecido años en un instante. A pesar de todo, la llamé antes de que saliera por la puerta. Mamá, avísame cuando sea conveniente esta semana para que tú y papá se muden de mi apartamento. Se detuvo y miró hacia atrás. ¿No puedes esperar un poco más? Negué con la cabeza. Oliver no esperó a llevarme al hospital después de que rompí aguas antes de subirse a ese vuelo al extranjero. ¿Lo hizo? Solo quiero que todo, nuestros bienes matrimoniales y todo, esté resuelto antes de que regrese. Capítulo 4. Tal vez mis palabras finalmente habían quebrado la determinación de mi suegra, porque salió del centro posparto temblando y derrotada. Suspiré profundamente y me volví a acostar en la cama del hospital. La incisión de la cesárea había empezado a sangrar un poco desde que la ayudé a levantarse. Me dolía mucho, pero simplemente llamé al médico para que me cambiara la gasa, tranquila y serena. Esa noche, mi padre irrumpió furioso. ¿Qué significa esto? ¿Por qué enviaste un mensaje diciendo que tú y Oliver se están divorciando? No fue hasta que él lo mencionó que lo recordé. Después de que mi suegra se fue, había cogido el teléfono para ver un programa. Las notificaciones no paraban. Los compañeros de trabajo de Oliver, sus primos, sus amigos, todos me escribían preguntando por Oliver. Me estaba volviendo loca. Así que hice lo que Oliver hizo cuando estaba en el extranjero. Envié un mensaje masivo. Lo siento a todos, el señor Oliver y yo nos divorciaremos cuando regrese. En cuanto a su situación en la zona de guerra y cualquier lesión por explosiones o combate, no tengo ni idea. Si quieren actualizaciones, por favor contacten directamente con sus padres. Igual que lo esperaba, el teléfono finalmente se quedó en silencio. Mientras estaba absorta en mis pensamientos, mi padre, al ver que no había respondido, pateó con rabia el pie de mi cama hostil. ¿Así de egoísta eres? Tu marido sigue en una zona de guerra, posiblemente muerto, y ya te apresuras a divorciarte. Para esto te crié, tan fría e ingrata. ¿Sabes lo humillada que me siento delante de nuestros parientes? Me están ahogando en saliva. Esbocé una sonrisa fría. Entonces lo que dices es que debería arrastrar mi cuerpo cocido por ahí para rogarle a la gente que me ayude a salvar a un marido que decidió ir tras su exnovia en medio de una guerra. Papá, eres un hombre. Deberías conocer a los hombres. ¿De verdad crees que Oliver estaría agradecido por lo que hice? Mi padre tembló de rabia. Sabía por qué. Mi madre había estado delicada de salud. No se suponía que tuviera otro hijo, pero mi padre, desesperado por un hijo, le contó mentiras para manipularla. Y al final, ella murió al dar a luz, madre e hijo desaparecidos. Él se arrepintió después, pero ¿de qué sirvió? Al año siguiente trajo a casa una madrastra. Al año siguiente, un nuevo hijo. Así que sí, los hombres se conocen entre sí. La historia de Oliver tendrá 2 desenlaces. O muere en el campo de batalla, o, como suele suceder en estos romances melodramáticos, ello y su ex, la corresponsal de guerra,
se enamorarán locamente en medio del caos. Incluso si nunca llegan a tener una relación física, ¿cómo podría permanecer en un matrimonio así? ¿Cómo podría vivir con un hombre dispuesto a arriesgar su vida por otra mujer? Si el final va a ser el divorcio de todos modos, ¿por qué no cortar por lo sano ahora? Mi padre y yo nunca fuimos cerca. Se apresuró a venir no por amor, sino porque habría quedado mal si no aparecía cuando su yerno se metiera en serios problemas. Así que después de regañarme unas cuantas veces, se fue del centro maternal. Ni una sola vez preguntó si me dolía la herida o si su recién nacido estaba bien. Mi nieta estaba bien, pero yo no me sentía herida, solo enojada, porque al final mi hija se había despertado por todas esas tonterías que su padre había causado, llorando desconsoladamente. Capítulo 5. Después de eso, mi vida finalmente volvió a la paz. Puse a la venta la casa que Oliver y yo compartíamos a un precio bajo. Hice que alguien tirara todo lo que había dentro de la casa conyugal. Las pertenencias personales de Oliver fueron empaquetadas y entregadas en la casa de sus padres. Otras cosas como la cuna, el cochecito y la ropa de bebé que compró para nuestra hija, también las tiré. Un padre que no ama a su hijo no merece un lugar en su vida. Antes de vender la casa, le pregunté a mi suegra si quería comprar mi mitad. Ella dudó, pero le aconsejé con calma. Mamá, tú y papá deberían alquilar por ahora. Guarden el dinero de la venta y sus ahorros. Si Oliver regresa lisiado o medio paralizado, necesitarán ese dinero para salir adelante. Su rostro se puso morado de ira por mis palabras. Mi suegro estaba tan furioso que casi me abotea, pero mantuve la compostura. Papá, ¿no acabas de gastar 1 millón moviendo algunos hilos para ver una sola y sana a Oliver de regreso? No lo arruines pegándome y terminando arrestado. Oliver y mamá todavía te necesitan. Dicho esto, con calma hice que el personal los escoltara del centro posparto. Todo transcurrió exactamente como lo planeé, excepto por una cosa, una espina que no pude arrancar, el extracto bancario del abogado. Resulta que durante los últimos 7 años, Oliver había estado haciendo donaciones regulares a niños pobres en el extranjero. Algunas eran pequeñas, alrededor de 3,000 yuanes, pero otras de 5,000, incluso 100,000. En total, más de 1 millón. Cada donación iba al Proyecto Q, una iniciativa global de ayuda infantil donde Julia, su ex, era la líder del proyecto. Durante todos estos años, Oliver y yo básicamente nos repartimos todo por igual. Incluso durante mi embarazo, pagamos a mitades. Él cubría sus gastos, yo cubría los míos y los de los bebés. Solía pensar que estaba ahorrando su sueldo, pero no, lo donó todo para construir escuelas y clínicas en el extranjero. Si hubiera donado a niños aquí en nuestro país, tal vez no me habría enojado tanto. Todavía tenemos cientos de millones en casa que no pueden comprar comida, y aún así él prefirió compadecerse de los niños en el extranjero. No compró un apartamento en un distrito escolar para su propia hija, sino que vació sus ahorros para apoyar la obra de beneficencia de su exnovia. Cualquier sentimiento que me quedaba desapareció. Justo antes de terminar mi recuperación posparto, Oliver finalmente regresó. Fue repatriado. Respiré aliviada. Por suerte, el millón de su padre no había sido estafado, pero ese alivio duró poco. Otro fuerte dolor me atravesó el pecho. Aún así, me recompuse rápidamente. Me maquillé, me cambié de ropa y me dirigí al aeropuerto con calma. Al fin y al cabo, todo estaba dividido. Era hora de entregarle los papeles del divorcio. Cuando llegué, la sala de espera estaba abarrotada. Los familiares de Oliver, sus amigos, sus padres, todos estaban allí. Cuando me vieron, todos me miraron raro. Los ignoré. Poco después, el personal del aeropuerto sacó a Oliver en silla de ruedas. Caminando a su lado iba una mujer morena, visiblemente quemada por el sol. Los dos parecían muy unidos. Al bajar de la pasarela de embarque, tropezó un poco en un escalón. Oliver se levantó inmediatamente de su silla de ruedas alarmado, exclamando: «Cuidado, te acaban de disparar en la pierna». Apreté los puños instintivamente. En 7 años de matrimonio, Oliver nunca había reaccionado así conmigo. Cuando tropezaba o me golpeaba con algo, simplemente fruncía el ceño levemente y seguía adelante. Así que este era el verdadero Oliver del que todos hablaban. Otro dolor punzante me atravesó el pecho. Antes de que pudiera recomponerme, Oliver había llegado al centro de la multitud. Abrazó a sus padres con fuerza. «Mamá, papá, lo siento mucho. Les he fallado. Los he hecho preocuparse». Su desaparición ya los había agotado emocionalmente. Ahora lo abrazaban, llorando desconsoladamente. Era una escena conmovedora. Todos a su alrededor tenían lágrimas en los ojos. Después del abrazo, Oliver finalmente me miró. Sus ojos se enrojecieron en el momento en que me vio. Caminé hacia él, pero no notó mi vientre plano ni la frialdad en mis ojos. Las miradas extrañas de los demás se intensificaron. Oliver me tomó de la mano, lágrimas cayendo sobre su espalda. «Nicole, cumplí mi promesa. Regresé a casa sana y salva». Sus lágrimas eran cálidas y repugnantes. Las sequé con un movimiento de palmadita en su mano. «Me alegra que hayas regresado». Luego, con calma, saqué los papeles del divorcio que había preparado hacía mucho tiempo. «Necesito volver a casa para cuidar de nuestra hija. Avísame si ahora es un buen momento para firmarlos». Capítulo 6. Los ojos de Oliver se abrieron de par en par al instante, mirándome con incredulidad, pero hablé con calma. «Oliver, te dije esa noche que si elegías ir a ese país devastado por la guerra, tendrías que afrontar las consecuencias». Mientras lo decía, mis ojos se posaron en su pierna, aún envuelta en gasa, ya manchada
manchada de sangre oscura y seca. No solo la consecuencia de casi perder una pierna en un bombardeo en el extranjero, sino también la consecuencia de que tus padres perdieran el sueño noche tras noche, moviendo hilos desesperadamente para que te repatriaran, sino también la consecuencia de perderme a mí, perder a tu hija y perder la pequeña familia que una vez tuvimos. Oliver, eres un hombre, y un hombre debe cumplir su palabra. Mis palabras hicieron temblar todo su cuerpo. Quizás ni siquiera él esperaba que yo pudiera ser tan firme. Después de todo, en los 7 años de nuestro matrimonio, nunca grité, nunca peleé. Él no me daba dinero, yo no se lo pedí. Él no hacía las tareas del hogar, yo me encargaba de todo. Él pedía privacidad, incluso quería 2 noches a la semana para dormir solo en su estudio. Se lo concedía. 2. Estaba convencido de que yo estaba perdidamente enamorada de él, y lo estaba locamente. De hecho, ¿por qué si no alguien como yo, aterrorizado por el matrimonio y la maternidad, se atrevería a asumir ambas responsabilidades por él, a darle hijos? Pero Oliver destrozó la única pizca de valentía que jamás tuve. Me condujo por el mismo camino trágico que tomó mi madre. No odio a Oliver porque yo misma elegí todo esto y asumiré las consecuencias, pero eso no significa que vaya a ser una alfombra que lo perdone sin cesar. Ya hice la mayor concesión, aceptando que él tenía a otra persona en su corazón mientras seguía casado conmigo. Justo cuando estábamos allí en silencio mirándonos, Julia se acercó ansiosamente. Hermana, realmente no hay nada entre Oliver y yo. Lo has malinterpretado. Hice una mueca de desprecio. Que lo hayas malinterpretado no importa, pero si no quieres que todos se hagan una idea equivocada, ¿qué tal si devuelves el $1,000,000 de yuanes? Mientras hablaba, saqué los extractos bancarios de Oliver. Estas son las transferencias que Oliver hizo a tu fundación a lo largo de los años, alrededor de 1,2 millones de yuanes. Ese dinero era parte de nuestros bienes conyugales. Incluso si fue una donación, tengo el derecho legal de rastrearlo. Si llevo esto a los tribunales, tu pequeña organización caritativa tampoco saldrá limpia, ¿verdad? Volví a sonreír con desprecio. Y por cierto, no me llames hermana. Eres su ex. Llámalo Oliver Y. O como sea. Ese apodo me da asco. Entonces me volví hacia Oliver, cuyo frente se había puesto aún más pálido. Parece que no estás en condiciones de firmar los papeles del divorcio hoy. En ese caso, no insistiré. Te deseo una pronta recuperación. Ojalá puedas arrastrar esa pierna rota para divorciarte de mí pronto, sin importar las miradas atónitas de todos a nuestro alrededor. Me di la vuelta y salí del aeropuerto con la cabeza en alto, pero solo yo sabía lo que se escondía tras esa postura orgullosa. Mis uñas se clavaban tan fuerte en la palma que el dolor era como un cuchillo. La gente dice que el divorcio es como ser despellejado vivo. No se equivocan. Algunas personas no lo soportan. Yo simplemente era una de las que sí. Capítulo 7. En el momento en que le entregué los papeles del divorcio, corrí a mi casa sin detenerme. Pero mi niña, todavía tan pequeña, lloró hasta que se le puso la cara roja porque no podía oler el aroma familiar de mi cuerpo. Se me encogió el corazón instantáneamente. Me levanté rápidamente la camisa y empecé a amamantarla. Al sentir su calor contra mí, las lágrimas que había estado conteniendo finalmente brotaron de mis ojos. Lo siento, Sofía. Siento que hayas nacido sin padre. Pero no te preocupes, cariño. Mamá te dará todo el amor del mundo, hasta la última gota. Después de eso, no me esforcé por seguir las noticias de Oliver. Aún así, supe que estaba hospitalizado en la UCI con sepsis y que incluso podría perder una pierna porque su madre vino a visitarme varias veces. Nicole, por favor, te lo ruego, ve a Oliver al hospital. No deja de murmurar tu nombre. Y Sofía, por favor, trae a Sofía a verlo. Una vez, solo una vez. Endurecí mi corazón y me negué. No era por frialdad, era porque Sofía había cogido un resfriado recientemente. Los hospitales están llenos de gente. Oliver acababa de regresar de un país extranjero, y si tenía alguna enfermedad infecciosa no detectada, no podía usar la salud de mi hija para acalmar la culpa de Oliver. Aunque Oliver nunca hubiera viajado al extranjero, aunque solo estuviera enfermo, jamás llevaría a mi bebé de 1 mes a un hospital, y si no hubiera viajado al extranjero en primer lugar, nada de esto le habría pasado. Una vez que dejé claro que no iba a ceder, mi suegra envejecía visiblemente con cada visita. Me daba un poco de pena verla así, pero lo único que podía hacer era tomarle la mano e intentar consolarla, diciéndole que Oliver estaría bien, que siempre había tenido suerte. Su padre, en cambio, se enojaba muy fácilmente. Apareció en mi casa varias veces, gritando y golpeando la puerta tan fuerte que hacía temblar el marco cada vez. Mi bebé, que ya estaba enfermo, lloraba de miedo y vomitaba leche por el estrés. Ni siquiera la niñera podía quedarse callada. Esta familia es increíble. El bebé es tan pequeño y necesita paz y tranquilidad para recuperarse, y aparecen gritando cada pocos días.
Su hijo se escapa para perseguir a su amante al extranjero, recibe un disparo y queda lisiado, y ahora intentan hacerte sentir culpable para que lleves a su única nieta a verlo. Honestamente, mejor si estuviera muerto. Esa noche, cuando recibí tu llamada y corrí hacia ti, te encontré tirada en un charco de sangre y líquido amniótico, llorando de dolor en el suelo, completamente sola en esa casa. No había nadie allí. Quería gritar por ti. Si fueras mi hija, habría hecho pedazos a toda esa familia. No comenté el discurso de la niñera, pero tuve que admitir que esa casa ya no era un hogar. Más tarde, mientras estaba sentada en la habitación en silencio, me volví hacia la niñera y le pregunté, ¿vive tu familia en el campo? ¿Podría quedarme allí un año? Pagaré el alquiler. Por supuesto. Al principio se sorprendió, pero al ver lo mal que estaba mi situación, respondió de inmediato, no hace falta pagar alquiler. Solo ven, aunque me temo que las condiciones no son muy buenas. Le dediqué una sonrisa amarga. ¿Cómo podría ser peor que aquí? Aire limpio, menos gente, el campo será mejor para Sofía. Ella aceptó inmediatamente ese mismo día. Empezamos a empacar nuestras cosas a la mañana siguiente. Salimos temprano, conduciendo hacia su ciudad natal. Capítulo 8. Aunque la niñera dijo que no quería alquiler, le transferí 50,000 yuanes en el acto como pago del año. Fue solo en ese momento que realmente aprecié lo agradecida que estaba. Nunca había dependido de Oliver para nada más. Nunca podría haberme marchado tan limpiamente. Justo cuando bajaba las maletas con la niñera, dirigiéndome al garaje subterráneo, abrí la puerta y me encontré cara a cara con Julia. Miró el equipaje en mis manos y frunció ligeramente el ceño. Oliver todavía está en el hospital, aferrándose a la vida a duras penas. Y te mudas en lugar de estar a su lado. Su tono tenía juicio y queja, como si fuera una santa. Verla me dio náuseas. ¿No fuiste tú quien metió a Oliver en este lío en primer lugar? ¿Y ahora te paras aquí con aires de superioridad tratando de hacerme sentir culpable? Julia, tener cara es algo bueno. Quizás deberías recoger la tuya del suelo. La expresión de Julia se agrió. Estás siendo mezquina. Te lo he dicho una y otra vez. No pasa nada entre Oliver y yo. No tenía ni idea de que vendría a la zona de guerra a buscarme. Solté una risa amarga. ¿No tuviste ningún contacto con él? ¿Ninguno en absoluto? Entonces, ¿cómo sabía que tu fundación tenía escasez de fondos? ¿Y por qué cada vez que donaba dinero resultaba ser cuando tú lo necesitabas? Su rostro palideció. La interrumpí bruscamente. Si no puedes explicarlo, entonces no digas nada. No hay ninguna regla que diga que un famoso corresponsal de guerra no puede ser también un rompehogares. La gente es complicada. Lo entiendo. El rostro de Julia se ensanchó aún más. Por favor, deja de difundir mentiras. Nunca interferí en tu matrimonio. Nunca quise hacerlo. Sonreí fríamente. ¡Qué coincidencia! Yo tampoco quería interponerme en tu pequeño romance con Oliver. Ustedes dos pueden hacer lo que quieran. Ah, y si alguna vez despierta, asegúrate de decírselo, a menos que sea sobre el divorcio. No me contactes de nuevo. Dicho esto, pasé junto a Julia y entré en el ascensor. La niñera me siguió, sosteniendo a la bebé, con los ojos muy abiertos y fulminantes como rayos láser. Capítulo 9. Después de eso, nunca más volví a prestar atención a nada sobre Oliver y Julia. Cambié mi tarjeta SIM y me mudé con la niñera, llevándome a mi hija conmigo. La casa de la niñera era modesta pero tranquila. Su esposo trabajaba fuera de la ciudad y su hijo ya estaba en la universidad. Cada día me movía tambaleándome con mi hija, alimentando gallinas, criando patos, y honestamente esos días eran fáciles y alegres. No fue hasta que mi hija cumplió un año que finalmente regresé a la ciudad que Oliver y yo habíamos llamado hogar. Reabrí WeChat, que no había tocado en más de un año. En el momento en que encendí mi teléfono, fue bombardeado con mensajes. Paralizada en el acto, borré todos los chats inmediatamente. Una vez que el teléfono se calmó, le envié un mensaje a Oliver. Ya estoy de regreso. Avísame cuando estés libre para que podamos ir a finalizar el divorcio en la oficina de asuntos civiles. No respondió. Justo cuando empezaba a preguntarme si realmente estaría muerto, sonó un golpe en la puerta. Di un respingo. Miré rápidamente a la niñera, indicándole que llevara a la bebé a la habitación. Solo cuando la puerta se cerró, fui a abrirla, y allí estaba Oliver. Me quedé helada. Parecía mucho mayor, más derrotado, y cuando vi que le faltaba una pierna, algo en mi pecho se detuvo. No había querido dejarlo entrar, pero al verlo allí de pie con una muleta, con un aspecto tan lastimoso, me ablandé. Me hice a un lado. Los ojos de Oliver se abrieron de par en par.
Abrió la boca varias veces, pero lo detuve. Siéntate primero, no tenemos prisa. Una vez que se sentó en el sofá, le serví amablemente té y fruta. El suave vaho de espuma flotaba entre nosotros, como aquellos años tranquilos de nuestro matrimonio. Sentado en el balcón al atardecer, él leía, yo jugaba a ser tranquila, silenciosa, como siempre. Oliver habló primero. Nicole, te extrañaba tanto. Sé que te lastimé, pero por favor no te divorcies de mí. No puedo perderte. Su voz temblaba y hasta las perneras vacías de sus pantalones se balanceaban con los sollozos. Ya sabía que el divorcio nunca sería tan fácil. Tomé un sorbo de té con calma. Ya tengo bastante con cuidar de nuestra hija. No quiero cuidar también de un hombre discapacitado. Fue duro, pero era la verdad. Su rostro palideció como un fantasma. No me inmuté. Sé que las cosas son difíciles para ti ahora mismo, pero no soy una organización caritativa. No estoy obligado a salvarte. Lo único que puedo ofrecerte es un reparto más justo. El acuerdo original me daba el 60%, tú el 40%, dada tu situación. Estoy dispuesto a cambiarlo. 60% para ti, 40% para mí. Los labios de Oliver temblaron. ¿En serio vas a ser tan cruel cuando yo estaba en la UCI? Desapareciste con el bebé. Casi muero. Nicole, le dediqué una sonrisa tranquila. No lo sabía, porque iba a saberlo. Te lo dije antes de que te fueras al extranjero. Cualesquiera que fueran las consecuencias, las asumirías. Aceptaste. Apretó los puños. Pero no me dijiste que te divorciarías de mí. Reí amargamente. Saqué mi teléfono y le entregué el video de esa noche. En la grabación no peleamos, pero la sangre seguía fluyendo entre mis piernas. Cuando se fue, el suelo aún mostraba huellas manchadas de mi sangre. Esas manchas habían sido obvias, pero Oliver se había ido de todos modos, y ahora se atrevía a culparme. Después de mirar, se desplomó en el sofá. Tomé otro sorbo de té. Estoy dispuesta a dar un paso atrás más. Puedes visitar a nuestra hija una vez al mes. Si crece y quiere verte más, nos adaptaremos. Ahora estás discapacitado. Dudo que tu antiguo trabajo y tus finanzas te permitan volver, y la sociedad no es amable con personas como tú. No esperes pelear conmigo por la custodia. La abandonaste una vez. No alardes de tu paternidad ahora. Además, considerando tus finanzas, no pediré mantenimiento infantil. Hice una pausa y luego añadí suavemente. Oliver, siempre he querido un divorcio pacífico, sin dramas, sin peleas. Realmente te amé una vez, y aunque las cosas terminaron mal, espero que podamos seguir siendo amigos por el bien de nuestra hija. Al menos su rostro se desmoronó. Tal vez finalmente se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Su voz tembló. Bien, mañana por la mañana, a las 9, te esperaré en la oficina de asuntos civiles. Luego se fue cojeando con su muleta. Momentos después sonó mi teléfono. Vi el identificador de llamadas. Dudé. Era la esposa del hermano de Oliver. Nos conocíamos, pero nunca habíamos hablado en privado. Curioso, contesté. La voz al otro lado estaba llena de entusiasmo. Chica, por fin has vuelto. En serio, ahora eres mi ídolo. Fruncí ligeramente el ceño, notando mi confusión. Ella continuó. No tienes idea. Después de que te fuiste, el tratamiento de Oliver costaba decenas de miles al día. Sus padres vendieron su casa en su país de origen. Pidieron dinero prestado a mi marido y a todos los demás solo para salvarlo. Si no te hubieras ido, ahora estarías enterrada en deudas. Millones tal vez. Y esa Julia, al principio, parecía tan dedicada ayudando a Oliver, alimentándolo, limpiándolo, pero ni siquiera pasó un mes y se marchó, alegando que el trabajo la había llevado al extranjero. Por favor. Simplemente no quería cuidar de un... Oh, y mientras todos los demás estaban reuniendo dinero para el tratamiento de Oliver, Julia no pagó ni un solo centavo. ¡Qué broma! Casi muere por ella. Sonreí con amargura. Había esperado este resultado hace mucho tiempo, pero como fuera, no era asunto mío. Mientras Oliver no intentara endosarme su deuda médica, podríamos separarnos en paz. Afortunadamente, todavía tenía algo de decencia. Cuando nos vimos en la oficina al día siguiente, no mencionó sus deudas. Incluso usó el acuerdo de divorcio original, el 60% de los bienes para mí. No me negué. ¿Por qué iba a rechazar dinero gratis? Después de obtener el certificado de divorcio, los ojos de Oliver se pusieron rojos. Abrió la boca varias veces y finalmente preguntó, ¿puedo ver a nuestra hija hoy? Por supuesto, respondí. Capítulo 10. Ese mismo día, hice que la niñera bajara a mi hija. Cuando Oliver la vio, lloró hasta que sus ojos se pusieron rojos e hinchados. Giró la cabeza para mirarme. Si no me hubiera ido ese día, ¿habría vivido una vida completamente diferente? Sonreí levemente. No sé sobre el resto, pero mi hija habría tenido un padre. Oliver rompió a llorar de nuevo al oír mis palabras, pero fingí no verlo.
Solo lo dejé quedarse con nuestra hija durante 30 minutos antes de decir con calma: «Está a punto de echarse la siesta. Deberías irte. Vuelve el mes que viene». Sus manos se apretaron con fuerza, pero al final no dijo nada. Después de eso, Oliver venía todos los meses sin falta a pasar un rato con ella. A veces preguntaba si podía llevarla a visitar a sus abuelos. Me negué siempre. Cuando cumplió 6 años, finalmente le di a elegir si quería visitar a sus abuelos o ir a casa de su padre. Fue con él una vez, pero nunca más porque durante esa visita, mi suegro se pasó toda la comida maldiciéndome. Después de eso, mi hija nunca volvió. Las visitas de Oliver también disminuyeron, especialmente después de que se volviera a casar cuando su hija tenía 10 años, con una mujer con poca educación y, al parecer, con un hijo propio. Desde entonces, rara vez venía a ver a su hija. No sé si es feliz, pero mi hija y yo estamos muy bien. En vacaciones volamos al extranjero, viajamos por el mundo. A veces le pregunto a mi hija si me guarda rencor por haberla criado sin un padre. Siempre me mira con disgusto. Un padre no es suficiente. Sigue trayendo tíos guapos a casa. Empiezo a preocuparme de que nunca me case.